Bien, continuamos viendo la fisiología de visión y ahora nos vamos a referir a la transducción, ¿no? Fenómeno importantísimo en la fisiología visual. Lógicamente, en este caso es fototraducción, es decir, la conversión de una energía física, la luz, ¿no?, en señales biológicas. Y eso lo hacen los fotorreceptores. Viendo un poquito los sistemas de fotorreceptores, sabemos que tenemos el sistema de conos y el sistema de bastones, ¿no? El sistema de conos funciona cuando hay mucha luz, también llamado sistema fotópico. A poca luz no funciona porque los conos tienen relativamente baja sensibilidad a la luz, o sea que poca luz no la captan, o sea que funcionan en condiciones de mucha luz, sistema fotópico. ¿Qué es lo que muestra esta figura? Esta figura muestra los distintos niveles de luz, desde la luz del sol, ¿no?, luz dentro de la casa, la luna, luz de la luna, de las estrellas, etc., ¿no? Y el sistema fotópico funciona a este nivel, ¿no? De una luz relativamente baja luz, ¿no?, a cuando hay muchísima luz, ¿no? Sistema fotópico. Y después está el sistema escotópico, el sistema de los bastones, en que los bastones y su sistema son extremadamente sensibles a la luz. Digamos, un fotón puede ser captado por los bastones. Sin embargo, cuando hay mucha luz, se dice que se saturan, es decir, que ya no pueden, ya llegan a su máxima actividad y ya no pueden, de alguna forma, sensar pequeños nuevos cambios de luz, ¿no? O sea que cuando en condiciones de mucha luz, los bastones están saturados. Pero hay una condición llamada condición mesópica en que actúan tanto conos como bastones. Es cuando hay muy poquita luz, ¿no? Entonces, sistema de conos, sistema de bastones. Lógicamente hablamos del fotorreceptor, bastón y cono, y también sus conexiones que vamos a ir viendo poco a poco. Tantos conos como bastones tienen discos, discos. En esos discos están los fotopigmentos, ¿no? Fotopigmentos compuestos por una proteína llamada opsina, ¿tá?, y el retinal. El retinal, que es un aldehído que está unido a esa opsina. Cuando viene la luz va a cambiar la composición de este fotopigmento, la composición química de este fotopigmento, como vamos a ver, ¿no? El fotopigmento del bastón se llama rodopsina, el de los conos, que son varios, son 3, son conopsinas, ¿no? Y vamos a hablar un poquito de características generales del sistema fotópico, o sea, de los conos, y el sistema de los bastones, el escotópico. Vamos a marcar las diferencias. Conos y bastones. Primero, los conos funcionan cuando decíamos que hay mucha luz, sistema fotópico. Los bastones cuando hay muy poca luz, ¿no? Sistema escotópico. Una primera diferencia es la cantidad de receptores que hay, ¿no? Fíjense que hay mucho más bastones que conos. Y como decíamos, los conos están especializados en la visión diurna, mientras que, dada la gran sensibilidad que tiene, los bastones y su sistema están especializados en la visión nocturna. El sistema de conos, el sistema fotópico, es un sistema cromático, es el que permite ver en colores, distinguir los colores. Mientras que el sistema de bastones es un sistema acromático, es decir, cuando hay muy poca luz uno no distingue los colores, distingue si hay luz o no hay luz, si hay un objeto o no lo hay, pero no de qué color es, ¿no? Hablando ya más del sistema, vamos a ver que sus neuronas, las neuronas ganglionares, que se comunican indirectamente con los conos, tienen campos receptivos pequeños, lo que le da una gran resolución espacial, ¿no?, y lo que nos permite distinguir un pequeño punto de otro. En cambio, los bastones no, tienen el sistema de bastones. Las neuronas ganglionares, en el sistema escotópico, tienen campos receptivos muy grandes. Uno no tiene una gran resolución espacial, uno no puede distinguir un punto de otro, ve grandes cosas, ve grandes cosas. A su vez, el sistema fotópico tiene una gran resolución temporal. Uno puede ver una luz separada de otra, ¿no?, dos luces distintas, una que se prende y otra que se apaga. Mientras que en el escotópico no logran distinguir con gran resolución temporal una luz de otra. En el sistema, por último, ¿no?, en el sistema fotópico, hay muy poca convergencia, es decir, pocos conos van a proyectar a pocas bipolares y estos a pocas ganglionares. Mismo en la fóvea se dice que hay un sistema de 1 a 1, un fotorreceptor, una bipolar, una ganglionar. Mientras que en el sistema de bastones hay una gran convergencia. Hay una gran convergencia.
¿no? Lo que determina su poca resolución espacial que tiene el sistema de bastones. Bien, para ver la fisiología de los conos y los bastones, una forma es estudiarlos in vitro, es aislar los conos y los bastones y estudiarlos in vitro. Y uno puede iluminar ese cono y ese bastón como muestra la foto, ¿no? Acá iluminando un bastón, acá iluminando un cono. Y uno puede registrar esa neurona, ¿no? Frente al estímulo lumínico. Y lo que se registra cuando se hace eso es el llamado potencial receptorial, ¿no? Es el mismo fenómeno de traducción, en la conversión de como decíamos, un estímulo físico de la luz en una señal biológica, en este caso un potencial receptorial, que después se va a convertir mediante procesamiento a nivel de la retina en potenciales de acción que van a ser llevados a otros niveles de la vía visual. Acá lo que se muestra son varios potenciales receptoriales, ¿no? Dados, o sea, generados por distintos niveles de luz. Esto sería un potencial receptorial de un bastón. O sea, otra cosa interesante a su vez para ver es el potencial de reposo. El potencial de reposo. Fíjese que el potencial de reposo de estos fotorreceptores es muy despolarizado. Es alrededor de -40. Y puede ser todavía más despolarizado. Y otra cosa importante es cuando llega el estímulo lumínico, el fotorreceptor responde con una hiperpolarización. O sea que el potencial receptorial en los fotorreceptores es hiperpolarizante. Bien, acá se ve el potencial receptorial de conos y bastones. Este sería el potencial de reposo, que estaría, como decíamos, muy despolarizado. Y fíjese la diferencia, ¿no? Primero son los dos hiperpolarizantes, pero fíjese la diferencia en el tiempo. ¿Tá? El cono dura muchísimo menos, el potencial receptorial, que el de bastón. Y esto determina la resolución temporal, porque si yo doy otra luz por acá, el cono me va a responder con otro potencial receptorial. En cambio, el bastón ya va a estar todavía afectado por el estímulo anterior. Eso determina la poca resolución temporal que tienen los bastones en relación a los conos. Bien. Y vamos a meternos un poquito en los cambios bioquímicos que suceden en este fenómeno de transducción. Acá se muestra lo que sería un disco de un bastón y se ve claramente que el fotopigmento está en la membrana de ese disco. Ese fotopigmento, en este caso la rodopsina, está compuesto entonces por la opsina, que es la proteína, y el retinal, que se muestra por acá, ese aldehído. La cuestión es que cuando viene la luz, ¿no?, hay un cambio conformacional en este fotopigmento. Lo que sucede es que el retinal cambia de conformación. Ahí sucede lo que se llama, desde el punto de vista químico, como isomerización. Es decir, ese retinal pasa de su configuración cis a la configuración trans. Lo que determina el cambio de conformación de fotopigmento, y esto va a generar una cascada bioquímica importantísima en el fenómeno de la transducción. La cascada bioquímica es la siguiente. Acá se muestra claramente el fotopigmento, esto representa el fotopigmento que llega a la luz. Fíjense que el retinal está en su posición cis y se transforma a su posición trans y se libera de la opsina. Esto después va a ser reciclado en el epitelio pigmentario, el retinal. Bien, cuando se separa, esta opsina se activa y esta opsina activa va a activar la transducina, que es un tipo de proteína G. Y la transducina lo que va a hacer, va a activar una enzima que es la fosfodiesterasa, y la fosfodiesterasa va a bajar los niveles de GMP cíclico, convirtiéndolo en GMP. Lo importante que en la oscuridad el GMP cíclico lo que hace es mantener canales catiónicos GMP cíclico dependientes abiertos.
O sea, el GMP cíclico mantiene abiertos canales catiónicos que transportan sodio y también calcio. O sea que en la oscuridad está continuamente entrando cargas positivas. Cuando llega la luz, la transformación desde el GMP cíclico en GMP hacen que estos canales GMP cíclico dependientes se cierren, ¿no? y los cationes dejen de entrar. Al dejar de entrar carga positiva, ¿no? Fíjense, esto sería potencial de membrana, potencial de reposo en la oscuridad del fotorreceptor, que estaría despolarizado porque está entrando continuamente carga positiva. Cuando deja de entrar esa carga positiva, lógicamente el fotorreceptor se va a hiperpolarizar, ¿vale? y generar el potencial receptorial que, como veíamos, es hiperpolarizante. Vemos de vuelta un poquito esto de la parte eléctrica. Acá se muestra en este esquema el fotorreceptor en la oscuridad. En la oscuridad, como decíamos, hay mucho GMP cíclico que se muestran acá como pintitas violetas. El GMP cíclico mantiene abiertos canales catiónicos de sodio, aunque también pasa calcio, que se muestra acá. El GMP cíclico abre los canales catiónicos GMP cíclico dependientes, permitiendo que entre continuamente carga positiva. Como continuamente está entrando carga positiva, este fotorreceptor está en la oscuridad relativamente despolarizado. Está potencial de reposo menos 40 o menos de menos 40. O sea, más despolarizado que menos 40 en algunos casos. Cuando llega la luz, donde decíamos que bajan los niveles de GMP cíclico porque es destruida por la fosfodiesterasa, y los canales GMP cíclico dependientes, como no hay o hay muy pocos GMP cíclicos, se empiezan a cerrar. Al cerrarse, deja de entrar carga positiva. Por lo tanto, la carga positiva que estaba entrando en la oscuridad deja de entrar y el fotorreceptor se va a hiperpolarizar, ¿no? Porque deja de entrar carga positiva. Bien. Entonces, fíjense en otra cosa más que sucede. En la oscuridad, como decíamos, están entrando continuamente cationes, esto está continuamente despolarizado, hay un circuito de entrada de cationes y de salida, ¿no? Pero se mantiene relativamente despolarizado en la oscuridad, y esto determina que el fotorreceptor esté continuamente liberando neurotransmisor. ¿Qué neurotransmisor? El glutamato. O sea, en la oscuridad el fotorreceptor está continuamente liberando glutamato. Cuando llega la luz, se cierran los canales catiónicos, este fotorreceptor se hiperpolariza y por lo tanto la liberación de glutamato disminuye. O sea que en la oscuridad se libera mucho glutamato, en la luz disminuye esa liberación. Otra cosa importante es que en la oscuridad está continuamente entrando calcio por estos canales GMP cíclico dependientes. Pero en la luz no solo deja de entrar sodio, que lleva la carga positiva, sino también deja de entrar calcio. Y el calcio es importante, como ustedes saben, para todos los fenómenos bioquímicos. El calcio es bien importante, el calcio intracelular es bien importante para controlar entonces distintos aspectos bioquímicos. Y una cosa que ocurre con la exposición súbita, digamos, a la luz, es que poco a poco nos vamos adaptando a la luz. Es que va disminuyendo la sensibilidad del fotorreceptor, como dice por acá. Y como decíamos recién, el calcio disminuye con la luz. Y se sabe que la disminución del calcio está relacionada con la adaptación a la luz. ¿Por qué? Porque el calcio, entre otras cosas, estimula la guanilato ciclasa aumentando el GMP cíclico. O sea que volviendo a hacer algo parecido a la oscuridad, es decir, volviendo menos sensible al receptor. O sea que la entrada de calcio, que es mucha en la oscuridad y disminuye durante la luz, es importante en el proceso de adaptación a la luz. Bien, dejo acá algunos conceptos para recordar y para repasar.